Vamos a revisar un tema que hemos estado hablando ampliamente durante las últimas horas. Polémica ha causado un crédito otorgado por el Banco de Chile a Natalia Compañón, la esposa de Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Bachelet. Si bien el banco señaló que se cumplían las condiciones para que se realizara el financiamiento a la empresa Exportador y Gestión Cabal Limitada, el capital de Cabal era solo de 6 millones de pesos cuando se realizó este préstamo. Queremos conversar sobre este tema. Para eso nos acompaña acá en CNN Chile el economista Rafael Garay. ¿Cómo está, Rafael? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno, varias dudas surgen en torno a eso, queremos irlas dilucidando de a poco. Primero, esta era una sociedad, según lo que publica la revista ¿Qué pasa?, que tenía alrededor de un año y medio aproximadamente de existencia. ¿Existe la posibilidad de que un monto tan alto se preste solo pensando en la antigüedad que tiene la empresa? O sea, pensando en la antigüedad ya es complejo. Una empresa que tiene un año y medio de antigüedad, que tiene poco historial de facturación, que no tiene mucho capital, obviamente se denomina en el caso de departamentos de riesgo los bancos como no sujeto de crédito. O sea, una empresa en la cual seguramente cuando postula un crédito, después podemos hablar del monto, pero cuando postula un crédito no le es entregado básicamente porque tiene poca antigüedad en su funcionamiento, poca antigüedad y bajo monto en los flujos y no tiene prácticamente ningún tipo de capital. Como tú decías en la nota introductoria, 6 millones de pesos de respaldo patrimonial. Parece ser un monto bajo, considerando el crédito que se está pidiendo, o que se pidió, ¿cierto? Y desde ese punto de vista es una empresa que no ha sujeto crédito, y eso, en eso yo creo que hay que ser claro. El banco podrá sacar los comentarios que quiera, los comunicados que quiera, pero teniendo aproximadamente 15 años de experiencia en operaciones de este tipo, te aseguro que es la primera operación de este tipo, de esta forma, que veo que una empresa con tan poco historial, tan poco capital, recibe nada menos que 6.500 millones de pesos, ¿cierto? Una cifra que excede más de 100 veces el capital de la empresa. Eso no es una operación regular. A la luz es una operación riesgosa para el banco. Darle un préstamo de estas características con los elementos que tenemos sobre la mesa. A ver, altamente riesgosa. Yo no voy a hacer un juicio porque los juicios corresponden a las autoridades competentes, pero sí puedo decir algo. Para que alguien tome este nivel de riesgo, porque tiene información. Esa información algunos la denominan privilegiada, yo diría información más allá de lo que es públicamente disponible, y en este caso el banco puede tomar la opción si sabe que va a existir un cambio de uso de suelo. En ese caso el banco toma menor riesgo, ¿cierto?, porque está de alguna manera financiando activos que son capaces de respaldar ese monto 6.500 millones. Pero ¿cómo eres tú como banco capaz de saberlo? Es muy difícil. Esto se dirimió, tengo yo la sensación, en una conversación personal entre el hijo de la presidenta Bachelet y el vicepresidente ejecutivo, que para estos efectos es el dueño del Banco Chile, ¿cierto?, que es Andrónico Luxi, y es una operación que no es regular en ningún caso. Los cuentos que me pueden contar respecto a que es una muy buena inversión está bien, ¿cierto? De hecho, la empresa ganó más de 46% de utilidad solamente por esta operación, producto de la promesa de venta, ¿cierto?, que cierran en 9.500 millones cuando invirtió 6.500 millones y 3.000 millones de ganancias rápidamente. Pero yo siento que esta operación también se está complicando. Recordemos que algunas de las cosas que suenan o aparecen claramente irregulares fue primero la injerencia del subsecretario de la Vivienda, llamando a una licitación, acelerando la licitación para el tema del plan regulador. Después aparece la intendenta, también reemplazando dos personas que no tengo por qué dudar de ellas, pero son de la confianza de la Presidenta de la República. Pero hoy, hace pocos minutos, el alcalde de la zona dijo que ellos no van a aceptar un cambio de plano regulador y esto le puede poner un riesgo grave al banco. Ahora, ¿por qué es tan grave el riesgo del banco? Porque hay que recordar de que el banco no presta dinero propio, el banco presta dinero de ahorrantes. Por ejemplo, tú puedes tener una cuenta de ahorro en Banco Chile, yo otra, y lo que hace el banco es colocar esos recursos. Si los coloca de manera irresponsable en una operación de alto riesgo, lo que está haciendo es no cumpliendo la ley de banco. Y la ley de banco, al final del día, es la materia que podría surgir, yo diría, como una forma de analizar a la luz de la ley de banco qué significó esta operación. Yo confío mucho en las autoridades, mucho en la institucionalidad. Me gustaría que se determinara si aquí no hay nada irregular, una falta o derechamente algo más cercano a algo delictual, y eso lo puede hacer perfectamente Eric Parrado, que es el superintendente de banco, un hombre con mucha experiencia, gran trayectoria también académica, y por tanto me gustaría ver a Eric Parrado involucrándose derechamente en este caso. Ahora, cuando uno como persona natural pide un crédito, uno sabe que se cumplen ciertos requisitos, incluso hay hasta un cierto tope del monto que uno le pueden prestar acorde a la renta que uno tiene. ¿Cómo opera esto para una sociedad, para una empresa? Y hasta me imagino que no había posibilidad de que teniendo 6 millones de capital se pudiera llegar a un monto tan alto como 6.500 millones de pesos. No, a ver, hagamos un paralelo entre la persona y una empresa, para que le quede bien claro a los auditores. Una persona, ¿cierto?, se presenta ante el banco, se hace una carpeta que se presenta a riesgo, a departamento de riesgo, donde tú pones cuáles son tu estado de situación, cuáles son tus activos,
cuáles son tus pasivos primero. Segundo, cuál es tu flujo, tu renta generalmente para las personas, ¿cierto? Y sobre la base de eso se determina a qué monto podrías llegar. Con las empresas es muy similar. La diferencia es que tú presentas un negocio, más que la compra, por ejemplo, de un departamento, tú presentas un potencial negocio. Y ese potencial se analiza sobre la base de también cuál es el capital que tiene la empresa, cuáles son los flujos que esa empresa está generando y en qué plazo efectivamente podría pagar. Este es un crédito especial, es un crédito que se denomina bullet, que significa que se paga en una sola cuota. Y de hecho hubo un retraso, sí. Tuvo que pedir una prórroga a la empresa. Entonces, son más o menos lógicas similares. Frente a eso, a ti te podrían dar parcialmente el monto, o no dártelo, o no te lo dan es porque no eres sujeto de crédito. En mi impresión y en mi experiencia, una empresa con poca antigüedad, 1 año y medio, de acuerdo a lo que dice la revista ¿Qué pasa?, con poco flujo, de acuerdo a lo que también se conoce, ¿cierto? Es muy difícil que sea sujeto de crédito para un monto tan alto, estamos hablando de 10 millones de dólares, es una operación que no tiene nada de regular. Sí. Por eso este comunicado al banco, cuando se dice que es una operación regular y que el vicepresidente ejecutivo del banco, en este caso Andrónico Luxi, que es el controlador, se reúne para este tipo de negocio, bueno, yo invitaría a toda la gente entonces, los pequeños empresarios, que le pidan reuniones al vicepresidente ejecutivo del banco y todos se reúnen con el señor Luxic y le pidan directamente los créditos a él y que él determine cuáles van y cuáles no, porque ahí nos vamos a dar cuenta que si 10 o 15 mil personas piden esa reunión, no es una reunión, ¿cierto?, que sea dentro para de las políticas. Y esto también va a tener que ser analizado digamos, a la luz de otra normativa que tiene que ver con la responsabilidad de los directores. Porque aquí hay responsabilidad de los directores. Él es el vicepresidente ejecutivo del banco, obviamente, claro. Pero yo quiero saber qué es lo que tienen que decir los directores de Banco Chile al respecto, si ellos consideran que esto es una operación regular, y obviamente la superintendencia de banco me gustaría saber que se pronunciara en el marco de la ley de banco. Ahora, esta operación fue intentada en otros 4 bancos. Así es. Y esos 4 bancos dijeron no, y uno de los argumentos, además de, me imagino, analizar los factores de riesgo, es que era una persona políticamente expuesta. ¿Ese es un argumento que se usa habitualmente en los bancos en casos de negocios de esta cuantía? Absolutamente, y hay normativa específica al respecto. Cuando tú eres una persona políticamente expuesta, obviamente que las formas de control de este tipo de operaciones se hacen aún más estrictas, porque se está hablando de una persona que tiene vinculaciones políticas. Acá estamos hablando de la nuera de la presidenta de la República, o sea, no es incluso una persona muy políticamente expuesta. A ver, la señora de un diputado también es una persona políticamente expuesta, pero aquí estamos hablando de una línea directa hacia la presidenta de la República y de hecho se involucra en la misma negociación el hijo de la presidenta. Te das cuenta que más encima tiene cargos hoy día que son cargos públicos, ¿cierto? Más allá de que se supone que se ejecutan ad honorem, pero es un cargo público, por lo tanto, es una persona de confianza de la presidenta, opera como primer damo, dicen algunos, ¿cierto? Pues está totalmente involucrado, es hijo de la presidenta de la República, por lo tanto, hay que ser mucho más cuidadoso en este tipo de operaciones, y yo siento que acá, por lo menos, hay una operación que se ve mal. Yo no digo que sea ilícita, eso lo determina. A ver, cualquier cosa que no sigue procedimientos regulares de una institución cae en la categoría irregular. Pero irregular no significa que sea ilícita, que es distinto. Uno podría decir, mira, en este caso específico se hizo una excepción. Mi pregunta es, ¿por qué se hace esa excepción? Hoy el subsecretario Micro, en una entrevista en una radio, está de ministro interino, ¿cierto?, de Hacienda, decía lo siguiente. Acá no es solamente un tema de poder económico, de dinero, también de un fuerte poder político, de un desbalance, donde todos los ciudadanos no tenemos acceso, ¿cierto?, a este tipo de cosas. Bueno, quienes tienen poder político sí lo tienen. Claramente no está hablando el señor Luxic, él tiene poder económico. El poder político acá está detrás del hijo de la presidenta. Entonces, es una operación que a todas luces no es una operación regular. A mí, por lo menos, no me satisface el comunicado que hace Banco de Chile. Aparte de escueto, creo que no detalla muy bien cómo se gestó la operación. Y me queda todavía esta duda respecto a este intento de modificar un plano regulador con la concurrencia, ¿cierto?, en una solicitud del subsecretario de la Vivienda y después el involucramiento de la intendente. ¿Qué tanto podría incidir en todo este análisis que se hace? Porque todo esto surge a través de una demanda laboral, de un señor que fue contratado para que él viera el tema de la tramitación del crédito. Él dice que no le pagaron y en declaraciones nosotros hablamos en exclusiva con él. Él dijo varias cosas, entre ellos que él había dado a conocer antecedentes para poder tramitar el crédito, que él había solicitado que se le pagara por esto, la comisión no se le pagó. Vamos a hacer una interrupción, Rafael, vamos a ir al Palacio de la Moneda. Hasta antes, a la situación del hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos, quien también, como sabemos, según los últimos antecedentes, se había reunido, había participado en una reunión en el Banco de Chile encabezada por el propio Andrónico Luxic. Ya estábamos con Rafael Garay, economista, hablando de esto, y yo había dejado una pregunta pendiente que tiene mucho que ver con lo que decía el ministro. Yo planteaba a Rafael sobre qué pasaba y qué tanto podía incidir esta demanda laboral de este señor que está demandando porque no se le pagó la comisión.
y si eventualmente a raíz de esta instancia, por ejemplo, todo sobre el terreno del supuesto, porque no lo sabemos, se pudiera acreditar que se tenía, por ejemplo, información privilegiada. Bueno, lo que esta persona ha sostenido, yo no la conozco, pero lo que él ha sostenido es que él tiene bastante información respecto a la injerencia del hijo de la presidenta dentro de las negociaciones, no solamente del crédito, también del tema de los terrenos. Pero yo discrepo en algo con el ministro Gómez, que ahora oficia de vocero, pero parece que no es su mejor cargo, digamos. Y es lo siguiente. Él trata de meter el caso Penta, y el caso Penta es un fraude al fisco que hay que probar y es una cosa, yo diría, bastante grave, pero yo dejaría fuera y me concentraría exactamente en lo que estamos hablando, y lo que estamos hablando cuando él dice que acá esto es todo entre privados, le tendría que recordar, porque parece que olvidó el ministro, que acá está la inclusión del subsecretario de Vivienda para acelerar la modificación del plano regulador y también de la intendenta para acelerar la modificación del plano regulador. O sea, claramente acá hay recursos públicos porque hay funcionarios públicos que están preocupados especialmente de la modificación de este plano regulador. Entonces, no es tan cierto lo que él dice, y tampoco existe, por ser persona pública, políticamente expuesta, el hijo de la presidenta de Chile al día siguiente que ella había sido electa, y por lo demás todos sabíamos que iba a ser electa de todas maneras, que el día siguiente se apruebe un crédito que en realidad no tiene todas las garantías, con la presencia del hijo de la presidenta en esa reunión y del vicepresidente ejecutivo del banco, obviamente que levanta algún tipo de susceptibilidades, ¿cierto? Y por eso es lo importante que si los antecedentes están, porque tienen que estar, en la superintendencia de bancos, estos antecedentes se investigue para determinar qué es lo que ocurrió exactamente detrás, si hay algo irregular, porque aquí hay dos patas, una que es la colocación del crédito, y uno podría decir, ok, hay una obligación por parte del banco de proteger los recursos de sus ahorrantes, y si tomó un negocio con mucho riesgo, obviamente no lo está haciendo, y eso podría significar una falta en el marco de la ley de banco. Eso es una arista, pero después hay otra arista que es una arista netamente política. ¿Y eso que tiene que ver con la modificación? ¿Podría estar reclamado por otros clientes del banco? Pero absolutamente, o sea, no solamente los clientes, los pequeños accionistas. Si yo soy pequeño accionista del banco, me interesa saber cuáles son los criterios por los cuales un banco entrega un crédito que excede por más de 100 veces las garantías de la empresa a la cual se le está otorgando, y que es una empresa sin historial. Porque si la sola respuesta a eso, más allá del comunicado, que yo insisto que me parece bastante débil el comunicado del Banco de Chile, si la sola, respaldo es la presencia del hijo de la presidenta, yo creo que tenemos un problema. Ahora, hay una cosa que dijo el ministro que a mí me parece preocupante, y es que Sebastián Dávalos no tiene la obligación, ¿cierto?, de hacer una declaración respecto de intereses. Pero a mí me gustaría conocer lo siguiente, y creo que por transparencia del país, aunque no sea obligatorio, sería muy bueno conocerlo. ¿Cuál era la situación patrimonial del señor Dávalos antes de que la presidenta Bachelet llegara a su primer mandato, y cuál es la situación patrimonial que tiene el señor Dávalos hoy día, cuando ya estamos en el segundo periodo de su madre como presidenta de la República? Porque yo tengo la impresión que nos podríamos encontrar con sorpresas importantes respecto al crecimiento patrimonial importante. Y si hay un crecimiento patrimonial importante, a mí me gustaría saber si es en este tipo de negocio, porque ahí sí tenemos un problema, que es subordinar funcionarios públicos al éxito de los negocios del hijo de la presidenta, y eso me parece inaceptable, así que discrepo totalmente con el ministro Gómez. Ahora, si bien no está confirmado y surgen ciertas susceptibilidades, como lo menciona Rafael, entre que haya una relación directa entre la modificación del plano regulador para poder darle una garantía al banco para que tramite el crédito, eventualmente haga la compra, etcétera. Pero si eso pudiese comprobarse, ahí cambia absolutamente el escenario en términos de la legislación bancaria. A ver, no necesariamente la legislación bancaria, porque el banco está operando con información que le fue dada. La pregunta es que... Pero eso está al margen de la ley, ¿no? Pero puede ser considerado en el caso de la ley de banco una falta para el banco. Pero en el caso de funcionarios públicos pagados con plata de todos los chilenos, con nuestros impuestos, involucrados en ayudar a una modificación de un plano regulador para que el negocio de la nuera de la presidenta con el hijo de la presidenta funcione, obviamente que sería un escandalero de marca mayor, digamos, esto no un fraude de fisco, pero habría que ver, porque hay utilización de fondos, fiscales a través de la utilización de tiempo de funcionarios fiscales de confianza de la presidenta, más utilización de influencia, y por eso no estoy de acuerdo en las declaraciones del ministro Gómez. Bien, Rafael Garay, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muchas en esta gracias por la invitación. Esté bien, chao. Chao. Nos vamos a la pausa. Ustedes quédense en la sintonía de CNN.